días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, nada menos y nada más que Saúl Ortega. Sobre todo porque está muy presente las reuniones que han habido en el exterior en busca de un acuerdo y un diálogo. Y el más reciente, el de Noruega. Y te pregunto, ¿qué sabes tú de eso, de esos resultados, hasta ahora? Bueno, en primer lugar, el diálogo es el camino para los venezolanos, sobre todo para dirimir la política, ¿no? Es como dice, el método civilizado en el cual podemos encontrar sobre la base de acuerdos, pues la convivencia política que es la que requiere el país para salir adelante. Ojalá eso pueda tener éxito. Afortunadamente el presidente de la República se ha empeñado en que ese es el camino. Así que más allá del bombardeo que ha tenido el diálogo, porque bueno, el señor Bolton directamente se hizo, como dice, de cuerpo presente para decir se acabó el diálogo, vamos a la acción. Pareciera ser, y yo creo que este es un desafío, que él se toma atribuciones de que él manda en la oposición venezolana, es como el dueño, amo y señor de la oposición venezolana. Yo espero que hayan voces sensatas en la oposición que puedan rebelarse Pues contra él dijo ese... que vamos a elecciones o dijo que esperaban que hubiera elecciones en Venezuela. Acciones, digo, acciones. Acciones, no elecciones. Y entiendo yo que el señor Bolton es un hombre, un terrorista, un hombre promotor de guerras, de invasiones, y ese es el camino que él desearía para Venezuela. ¿Tú crees sinceramente que Estados Unidos está interesado en una guerra con Venezuela? Estados Unidos... Sabiendo las consecuencias que eso puede ocurrir, no solo en la guerra, en Venezuela, en el mundo, en Haití, en el país más pequeño. Esa camarilla o esa élite supremacista que hoy gobierna los Estados Unidos es capaz de cualquier cosa. Dios la moda. ¿Oíste? Es capaz de cualquier cosa. Dios nos libre a nosotros de una guerra. Claro, nadie quiere una guerra. Yo creo que todos los esfuerzos hay que hacerlos para que haya paz, no para que haya guerra. Es así. En eso estamos de acuerdo. Y yo creo que la paz trae felicidad, la guerra trae miseria, pobreza, todo eso. Destrucción, atraso. Okay. Y en ese sentido todos los venezolanos tenemos que hacer votos por que prospere el entendimiento entre las élites políticas venezolanas. Aquí no queda otro camino y eso tenemos que apostar todos pues, y hacer lo necesario para que los actores políticos pues, puedan perfectamente conseguir los acuerdos necesarios para, digamos, establecer la convivencia política. Bueno, ¿qué otra cosa tienes tú que observar? ¿Cómo está la política en este momento? ¿Cómo está la gente del gobierno? Bueno, el gobierno cumpliendo con sus responsabilidades aún dentro de un cuadro complejo, difícil, como lo han puesto, pues el bloqueo que muchos aquí se encargaron de decir que era mentira, pues hoy creo que los voceros del gobierno americano se han encargado de desmentir a sus cipayos en Venezuela y evidenciar ante el mundo que hay una agresión contra el país, que hay una escalada a todos los niveles de buscar que el pueblo de Venezuela tenga sufrimientos y penalidades como un castigo a su posición soberana, independiente, de no subordinarse a los intereses de esta camarilla que gobierna lamentablemente un país tan importante como los Estados Unidos de Norteamérica. Trump ha dicho que él quiere conversar con Venezuela y con todos los países del mundo, ¿no? Y también sus emisarios internacionales. Bueno, eso no ¿Hasta dónde la gente del gobierno, la gente de tu partido está dispuesto a ir a Estados Unidos o a recibir a la gente de Estados Unidos aquí? Mira, el gobierno tiene la mejor disposición en el marco del respeto y sobre todo de que se restablezca el derecho público internacional, no sobre la base de las agresiones ni de las amenazas. Si alguien lo ha reiterado públicamente ha sido el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros acá tenemos un grupo que se llama el Grupo de Boston, donde participan diputados de la oposición y del gobierno, y hemos tenido, mira, importantes relacionamientos con figuras de la política norteamericana. ¿Sí? Nosotros recibimos este año al señor Coker, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. ¿Y cómo ha avanzado ese grupo, de verdad? ¿No han tenido nuevas reuniones? Se reúne religiosamente toda la semana. ¿En Boston? ¿No aquí? No, acá en Venezuela. Y bueno, allí hay
lo que nosotros llamamos lo fundamental ahí es conversar, producir un conjunto de ideas y elevarla a las jefaturas políticas de tal manera que eso pueda reforzar el diálogo. ¿Y qué respuesta han tenido ustedes después de esas conversaciones y que han planteado a las jefaturas políticas? Vamos a un receso y te dejo la pregunta. Bueno, te preguntaba por lo positivo, los resultados que piensan. Bueno, mira, realmente el grupo lo que se plantea es explorar un conjunto de ideas que si bien nosotros creemos que es posible acuerdos sobre esos temas, las elevamos a las jefaturas políticas para que ellos las consideren. Realmente no hay ningún compromiso, nosotros no tomamos decisiones, simplemente producimos un conjunto de propuestas que puedan permitir en la mesa de quienes toman las decisiones, mira, perfectamente discutir esos temas. Y yo creo que eso ha sido bastante útil porque, bueno, quienes participan allí tienen contacto directo con el liderazgo ¿Cuáles han sido político. las últimas propuestas y qué resultados han tenido? Mira, ha habido de todo. Nosotros fundamentalmente contribuir a la mesa de diálogo, a la búsqueda de acuerdos. Y de eso han surgido un conjunto de ideas. Pero ¿qué han planteado nuevas elecciones, han planteado unión con la oposición, separación del gobierno. ¿Cómo? Ahí aparece de todo. Así como salen a la luz pública un conjunto de ideas, bueno, ahí también aparecen en la mesa. ¿Qué buscamos nosotros? Puntos de coincidencia que perfectamente se le elevan al liderazgo político de cada partido, de tal manera que diga, mira, hay gente del lado del gobierno que piensa que esto es posible y nosotros elevamos a nuestros líderes, en este caso al presidente de la República, de, digamos, propuesta que incluso en el campo de la oposición les parece viable. Eso facilita de, digamos, alimentar un poco la discusión que puede haber en la mesa de diálogo. ¿Cuáles serían esos puntos de coincidencia? A ver, Mira, suelta algunos aquí. Para nosotros todos apunta a las salidas pacíficas, constitucionales y electorales. Ese es el marco en el cual es posible cualquier tipo de acuerdo. Fuera de eso, definitivamente, mira, es muy difícil que fuera de ese marco pueda haber otra cosa que no sea pues la confrontación, el caos, la crisis. Pero están planteando otra posibilidad en áreas de la oposición. Mira, en el campo del diálogo y de la política todo es posible, Carlos. ¿Okay? ¿Están todo planteando la salida de Maduro en la oposición? Bueno, de parte de nosotros no. Para nosotros el mandato del presidente Nicolás Maduro es constitucional. ¿Pero la oposición lo ha planteado? Mira, la oposición allá ellos y sus problemas. Nosotros tenemos claro nuestro marco. Por eso te digo, el marco constitucional. Aquí se dieron unas elecciones el 20 de mayo. Independientemente de las posiciones que pueda tener la oposición, esas elecciones se realizaron. ¿Será que dicen que fue un fraude? Bueno, no han podido probar, desde hace más de 20 años están cantados fraudes y todavía no han podido probar ninguno. Henry Ramos dijo que tenía unas pruebas por ahí y todavía estamos esperando por Henry Ramos y por sus pruebas, por supuesto. Mira, aquí dice Saúl Ortega, la disolución de la Asamblea Nacional es un rumor de la oposición. ¿Y es eso? Mira, corrió... ¿Eso llegó a plantearse? Nunca ha sido planteado. Corrió como pólvora. Yo creo que son factores de la oposición que son enemigos del diálogo que lanzan este tipo de, digamos, que generan este tipo de comentarios buscando pues digamos, elevar el nivel de crispamiento de la crisis política. Sí. Nosotros hemos sido claros. Nosotros creemos de que la elección que está pendiente, el único órgano del poder público que no se ha relegitimado es la Asamblea Nacional y toca el año que viene. Así que bueno, ese es uno de los temas que tenemos que estar pendientes. Nosotros nos estamos preparando para esa elección, Carlos. Allá la oposición no sé en qué anda, pero nosotros sí nos estamos preparando. ¿Cuándo crees tú que sea esa elección? Porque creo que yo hablo de enero. Mira, la Constitución dice que es un año antes de que culmine el periodo constitucional. ¿Cuándo comienza ese año? El año que viene. A partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre es posible en cualquier mes. Tendencia, en cualquier día del año, en cualquier mes del año. La tendencia de la gente del gobierno como Diosdado, como Ortega, es que sea en enero. Mira, para nosotros lo más rápido posible por el grado de deslegitimación en que ha caído ese poder. ¿Y por qué esa prisa? Mira, nosotros no tenemos ninguna prisa, simplemente que se le hace un grave daño al país el estado
digamos, de ilegalidad en que ha caído la Asamblea por el desacato que se ve que a estas alturas no hay voluntad política del liderazgo opositor por salir de esa situación. En vista de eso, la solución que queda son las elecciones, que sería lo que resolvería ese problema, Carlos. Bueno, tú dijiste aquí que la disolución de la Asamblea de la oposición. Está disuelta por sí sola, eso ni hace quórum, ni se reúnen. Eso es un foco más bien de noticias, más no es un órgano legislativo. Los propios periodistas pueden dar fe de que esa asamblea pues no legisla para nada. Bueno, yo hablo de enero, algo así, o de... No, se nombró una comisión Ajá. que va a evaluar la factibilidad de, digamos, el momento en que eso se pueda hacer. En todo caso sería, la Asamblea Nacional Constituyente puede, digamos, convocar para que sea el órgano del poder público, en este caso el poder electoral, quien organice esas elecciones. Pero eso es parte de una evaluación que se le dio un mandato a una comisión donde está el compañero Francisco Ameliá, está el propio Diosdado y la compatriota María Alejandra. Aquí hay una mala noticia para ti. Sí. Brasil prohibirá entrada de funcionarios vinculados al régimen de Venezuela. Bueno, lo mismo hizo lo mismo hizo Macri. Yo creo que vamos a volver muy pronto a Buenos Aires a encontrarnos con el pueblo argentino. ¿Tú no piensas ir como presidente de la Comisión de Política Exterior a Brasil entonces? Tengo relación permanente con los colegas diputados de la bancada progresista del Brasil. Bueno, ¿cómo ves tú el Estado Carabobo? ¿Tu Bueno, estado? Ahí estamos trabajando, todo el Partido Socialista, el Pueblo Patriótico, nuestro gobernador Lacaba, nuestros alcaldes, estamos en plena sintonía pues para atender los problemas de los carabobeños, que son bastantes. ¿Tú viajas en el carro de Drácula? No, yo tengo mi propio carro. ¿Ah? Ojalá Drácula nos provea de algún vehículo. Bueno, ¿qué otra cosa aspiras tú para tu país en este fin Mira, del programa? Yo quiero paz, quiero que cese el bloqueo. De verdad que la unidad de los venezolanos en torno a la posibilidad, mira, de aspirar la prosperidad y la tranquilidad de los venezolanos. Lamentablemente hay un grupo de venezolanos que son como una especie de avanzada de un ejército de ocupación que hace todo lo posible por ver a Venezuela como una colonia de los Estados Unidos, pero lamentablemente para ellos este es un pueblo que es fiel a la independencia, a la soberanía, que son los legados que nos dejaron nuestros libertadores. Yo conversaba con alguien de la oposición, aquí viene de todos los sectores políticos, y ellos decían que el gobierno parecía no estar interesado en el diálogo ni en un acuerdo con los actores de oposición, sobre todo por las últimas medidas que han tomado en el caso de los diputados, esos que a quienes están buscando. No, que lo están buscando, Carlos, esos aparecen en los videos que ellos mismos se grabaron con fusiles, con militares, llamando a derrocar el régimen constitucional. ¿Es el caso de Guerra, por ejemplo? Todos ellos aparecen en el distribuidor de Altamira, están como quien dice... ¿Pero con fusiles? Con militares y con fusiles, Carlos. Además, revisa los videos para que tú veas quiénes estaban allí. Me los va a mandar para yo verlo, yo no lo he visto. Ahí están toditos, todos los que aparecen allí, que se les ha allanado la inmunidad parlamentaria es porque insurgieron contra el Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Saúl Ortega, gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte conversaré con un sacerdote. Bueno, ahora voy a conversar con nada más y nada menos el sacerdote jesuita Arturo Enrique Peraza Celis, abogado, politólogo, defensor de los derechos humanos, vicerrector del UCAP en Guayana, y nació en Caracas en 1965, o sea que tiene 54 años. No, 53, en 20 de noviembre cumplo los 54, todavía falta meses. Bueno, pues yo mucho más. ¿Ah? Bueno, entonces, 54 años. ¿Cómo se siente?
Oh, bien, por ahora bien, gracias a Dios de la salud. ¿Se siente más joven? Y mira, muy retado, diría yo, esa realidad de Guayana, en donde me ha tocado ahorita ejercer la misión como vicerrector de la Universidad Católica, ha significado un nuevo universo de retos, de conocimiento del mismo país, de su realidad. Yo creo que esa realidad de Guayana a uno lo reta en el sentido de la cantidad de oportunidades que ves, que todavía seguimos teniendo los venezolanos. Lo que logramos hacer en un momento de nuestra historia Sí. Y las oportunidades que en definitiva se abren y al mismo tiempo el dolor de la situación que hoy estamos viviendo por la anarquía, el problema de la minería ilegal que lamentablemente es tolerada, aupada, a veces promovida por los mismos agentes del gobierno. Yo siento que lamentablemente hay evidencias la ausencia total del Estado en la zona guayanesa, simplemente controlada por grupos mafiosos que controlan el tema del oro, de las mercaderías, sin ningún tipo de regulación. Entonces, claro, estás delante del reto de la violencia, del manejo irregular de los recursos, bueno, de unas situaciones que van siendo cada vez más duras para la gente, incluso en los temas de salud, temas básicos, el de la malaria, el tema de temas de enfermedades como la difteria, que habían sido controladas en Venezuela hace mucho tiempo, hoy en día tienen una fuerza increíble en toda la zona. Y tú vas viendo cómo lamentablemente lo que habíamos logrado como cotas han dado vuelta atrás, pero eso no significa que no tenemos oportunidades de volver a rearmar la sociedad venezolana y las oportunidades que todavía están allí abiertas. Y las minas, la explotación de las minas. La gente del pueblo no se beneficia de ello. Mira, yo creo que lo que consiguen es la malaria. Sí. Si eso es lo que me quieres preguntar, además de mucha violencia, lamentablemente. Tienes grupos armados que controlan fundamentalmente... ¿De dónde son esos grupos? No, son de las mismas zonas, aunque también se dice que tenemos importante presencia del ELN como grupo armado. Se dice, digamos, tenemos grupos que llaman sindicatos, que son grupos mafiosos, no tiene nada que ver con el tema sindical en sí mismo, pero así son denominados. Antes existían los pranatos, también todavía existen, y que tú sabes que ese término viene del mundo penitenciario, carcelario, claro. Y son jefes de bandas delincuenciales. Entonces, incluso tú tienes a los mismos indígenas tratando de tomar control de su propio territorio, como la Guardia Territorial Pemona. Entonces, todo esto confluye en una situación conflictiva compleja. Y frente a eso, ¿qué hace el Estado? Por ejemplo, la gobernación del Estado, los la servicios de la Guardia Nacional. No, la sensación es la ausencia de Estado. Y yo creo que eso es colectivo del país. Lo que pasa es que en Bolívar lo ves mucho más evidente. Yo siento que cuando colapsó el Estado rentista venezolano, fundado sobre el tema petrolero, y esto empezó a ocurrir desde el año de 2014 ya abruptamente, y ha continuado a lo largo de todo este tiempo, el Estado desapareció, ha ido desapareciendo progresivamente, hay una apariencia de gobierno. ¿Y qué significa que el Estado desapareció? Bueno, que no hay instituciones judiciales, que las instituciones policiales no funcionan, que no funciona la salud pública, que no funciona lo que el Estado tiene que hacer como Estado, como aparato complejo que atiende las necesidades de los ciudadanos. Eso desapareció, y en el Estado Bolívar es tan evidente que ni siquiera los temas de seguridad básicos están funcionando a manos del Estado, sino que funcionan especialmente en esa zona sur a base del control de estos grupos. ¿Eso solo se observa en la zona sur o en todo el Estado Bolívar? Bueno, mira, o sea, el Estado Bolívar en todas sus dimensiones, porque fundamental ahora, igual, tú tienes, por ejemplo, en ciudades importantes como Ciudad Bolívar o Ciudad Guayana, grupos importantes armados que tienen control, San Félix, sí, que tienen control sobre zonas específicas. Y creo que en Caracas también ustedes tienen experiencias similares como la Cota 905. Lamentablemente eso es una historia reciente en la ciudad de Caracas. Bueno, diferente a eso no hay gobernador, no hay guardias nacionales, no hay policía. Es la misma experiencia que ustedes tuvieron en la Cota 905, va la policía y sale y no puede controlar la situación. Pues esto mismo, mucho más fuerte, lo evidencias en todas estas zonas. Eso no hay brasileños ni colombianos, todos son locales. Hay brasileros. Acabo de mencionar al ELN, que es una fuerza armada de carácter que viene fundamentalmente de Colombia,
Pero yo creo que sí, fundamentalmente se trata de venezolanos. De hecho, hay una fuerte migración de las zonas centrales del país buscando el tema del oro hacia las zonas mineras. Y tú tienes un aumento de la población que es importante, que nosotros en la universidad estamos tratando de determinar, porque creo que eso ha cambiado mucho el patrón poblacional que está presente en esta zona y las implicaciones que eso O tiene. sea, tú dices que hay gente de otras regiones del país buscando oro, Buscando oro. no gente de otros estados internacionales. También los hay, pero menos cantidad. Fundamentalmente son venezolanos. Y estos son los obreros. Los que tienen capital Ok. vienen de fuera. Gente de Brasil, gente de Colombia, gente que tiene capital. También tiene personas que, digamos, venezolanos que tienen capital. Y eventualmente los grupos armados irregulares a los que estoy haciendo referencia, hasta donde nosotros tenemos información, están conformados por venezolanos. Y la gobernación del estado, los policías no, dices tú que no No sé, no sé, pueden, por ahí no pueden, no ni pueden pueden ni quieren. Yo creo que hay una suerte de pacto con esos grupos. Ha sido diverso, complejo, pero hay pactos que funcionan con estos grupos para intentar mantener el orden, comillas. son más poderosos que el estado allá, que la gobernación. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, tenemos ¿Recuerda usted la lamentable escena de un oficial de la Guardia Nacional que fue devuelto sin lengua y sin manos? Es una historia realmente triste y terrible, pero Qué eso horror. evidencia un código político lamentable que está allí y sigue estando presente. Bueno, vamos a ir a un receso y regresamos con usted. Bueno, conversando con el sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de la UCAP con sede en Guayana, y ya nos explicaba la situación tanto delicada y peligrosa que viven no solo las autoridades, sino la misma población de Guayana, ¿no? Así es. El común de la gente, la mayoría de la gente que no es mafiosa, ¿qué dice? ¿Qué conversan con ustedes? ¿Cuál es la exigencia que le hacen? Mira, Como- yo el ambiente que como percibo jesuitas orientadores. lamentablemente es mucha desesperanza en el país, de lo cual no es excepción la región en la que me está tocando trabajar. Hay mucha sensación de tristeza, depresión, sin sentido, por eso lo de irse del país también. Tú se lo oyes a los muchachos, algunos ni esperan a graduarse, se te van, porque sienten que no tiene horizonte ni siquiera estudiar, como para qué estudiar si... Entonces, este ambiente de desesperanza que uno siente en el país es el tema que a mí me parece que como iglesia fundamentalmente nos toca abordar y enfrentar en los términos de realismo, porque el problema no es inventar una esperanza falsa que termina en mayor depresión y en mayor tristeza. Lamentablemente los políticos a veces tienden a crear estas situaciones de esperanzas fallidas, que lo único que hacen es hundir mucho más a nuestra población y hundirla en la desesperación y en el sinsentido. Por eso parece que nosotros como iglesia, una de las cosas que estamos tratando de trabajar es cómo reconstruir la esperanza desde la verdad. ¿Qué significa esto de la verdad? Yo creo que lo primero es que tenemos que aceptar cuál es la situación por la cual hemos llegado al grado y al momento en el que estamos. La sociedad venezolana fue una sociedad que se basó en el rentismo petrolero y en el extractivismo. Ese extractivismo degradó ahora en un extractivismo que yo llamo depredador. ¿Por qué? Porque a diferencia del rentismo, del modelo rentístico en donde tú reproduces la renta una y otra vez, este depredador lo que hace es como si tú tuvieras la casa, pero entonces le quito los tubos, le quito la electricidad, le quito los muebles, voy quitándole cositas y las voy vendiendo hasta destruir la casa. Y en eso estamos, lamentablemente estamos destruyendo Venezuela. Ese modelo destructivo tiene que ver con este modelo minero que tenemos en el Estado Bolívar, pero que en otros lados se está dando. Y eso genera mucha tristeza, mucho sinsentido. La gente trata de agarrar las cosas a forma de rapiña. Por eso también la delincuencia está desatada, porque es la misma lógica de rapiña. De yo me aprovecho, me agarro de lo que haya, no importa lo que sea. No hay capacidad de reconstrucción.
enfrentar esta situación, darnos cuenta que es un problema más de no solamente de corte económico, sino de corte político, social, cultural, de valores. Y enfrentar este tema desde esa perspectiva nos llevaría a replantearnos cuál es el modelo de sociedad y de Estado que tenemos que tener. Es un problema mucho más hondo. Usted puede cambiar Miraflores, que si usted no cambia eso, el problema se va a seguir reproduciendo como un cáncer porque está a la base de la sociedad. Es una sociedad que demanda constantemente, dame, pero que no se ha puesto en el plan de qué tengo que hacer para construir las oportunidades. Entre otras cosas porque hay una autovaloración muy baja. No creo que yo pueda hacer nada, sino que a mí me tienen que dar pobrecito yo. Cuando una sociedad descubre que sí tiene fortalezas internas, puede producir, puede crear oportunidades, esa sociedad empieza a levantar sus condiciones de progreso. Y esto es en lo que yo siento que tenemos que trabajar. ¿Y dónde crees tú que está el liderazgo que conduzca a esta sociedad? ¿En el gobierno, en la oposición, en los independientes, en qué? ¿En la iglesia? ¿Dónde? Bueno, a ver, una primera cosa, yo creo que la iglesia tiene aquí un rol, no somos liderazgos políticos, pero tenemos un rol importante. El rol importante de la iglesia, sí, claro, eso es verdad. Pero el rol importante, el politólogo no es político, sino un estudioso de la política. Que se mete en la política. Tal cual. Okay. Pero el punto aquí es que, digamos, uno de los roles importantes es trabajar todo este esquema de valores en la estructura de educación. ¿Qué modelo de educación quieres dar? Una educación que siga haciendo que la gente meramente reproduzca trabajos primarios, o efectivamente queremos dar una educación de calidad en donde la gente pueda generar emprendimiento, generar creación, arriesgar posibilidades que efectivamente vayan produciendo una sociedad y un modelo productivo absolutamente distinto. Quiero poner el punto en los venezolanos que salen fuera. Muchos de ellos han emprendido nuevas oportunidades, negocios que nunca habían estado y han sido exitosos. Y muchos han sido exitosos. Ese dato a mí me arroja la línea de que... ¿Por qué son exitosos allá y no aquí? Porque el modelo económico y el modelo social que está implementado premia justamente esas capacidades de creación, premia esa capacidad de trabajo, y cuando tú te consigues con que esa ruta efectivamente te genera riqueza, tú ligas dos palabras que son fundamentales: productividad y riqueza. ¿Cuál es el problema de la sociedad venezolana? Que solamente está atrapada en la búsqueda de la riqueza sin productividad. Y esa lógica termina siendo a mí que me den, pero no se está preguntando ¿y cómo es que se produce? Es fatal la lógica de produce sin que eso esté vinculado a ganancia, riqueza. Por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina recientemente? Oye, tú haces una transformación económica, sí, pero la gente no lo siente en su bolsillo, siente exactamente lo contrario. ¿Cuál es el resultado? Señor, usted pierde, porque usted, igualito pasó con Carlos Andrés Pérez, usted no dio oportunidades para que efectivamente la gente sintiera que su trabajo tiene una compensación económica en su vida y que efectivamente lo que yo estoy trabajando y creando es una oportunidad en mi historia. Porque la gente se acostumbra a vivir del Estado. Sí, como modelo, y que el Estado me mantenga, claro está. No, sí, pero justamente la otra oportunidad es que cuando yo produzca, efectivamente eso genere ganancia. Ajá. Y que yo pueda ligar estas dos palabras: yo trabajo, yo gano. Esto genera una situación armoniosa en ética y en ética social, y es la base de una sociedad que puede avanzar. Mientras esas dos palabras no las liguemos y tengamos desligado ganancia de productividad, estamos atrapados y estamos perdidos. ¿Cuál es la otra propuesta que haría un jesuita como usted, politólogo además, para ir adelante en estas sociedades? Yo pienso que efectivamente el liderazgo político tiene que renovarse. Eso es una necesidad absoluta en este momento. ¿Está hablando de oposición? ¿Está hablando del gobierno? Estoy hablando de todos en general. Yo creo que aquí tiene que haber un cambio generacional, forzosamente. Un cambio generacional que apueste a una nueva generación. Bueno, que no afecte a diálogo con... Bueno, usted ve, creo que podemos hacer otra cosa, pero yo sí apuesto a que un cambio generacional en este momento es imprescindible. Y estoy hablando tanto del chavismo como de la oposición y de la diversidad. Y también de los jesuitas.
En los jesuitas, Dios gracias, el provincial tiene 40 años, que creo que es suficientemente joven. Por tanto, y justamente por eso lo estoy diciendo, porque creo que generaciones jóvenes tienen propuestas alternativas que abren nuevas oportunidades. Y el país está necesitando que se le abran nuevas oportunidades. Esto pasa por un tema fundamental que yo sé que en el país mal suena a veces, pero tiene que ver con las negociaciones. No quiero utilizar la palabra diálogo, a pesar del nombre del programa, porque hay veces que el diálogo se ha entendido como hablamos, punto suspensivo, y eso no ayuda. Eso es una forma de burlar a la sociedad venezolana. El gobierno y la oposición están obligados a negociar una salida. ¿Tú te estás refiriendo a la cuestión de Noruega? Absolutamente en este momento por la coyuntura. ¿Qué perspectiva le ves tú a la propuesta de Noruega que tienen los sectores que participan en esas conversaciones o diálogos, como tú lo quieras llamar? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Bueno, dejé la pregunta en el aire. Fíjate que me hablas del tema del diálogo y lamentablemente ahorita aparentemente está paralizado, pero utilizo la palabra aparente, porque en definitiva, bueno, tienes a los agentes de Noruega aquí, en este momento, buscando cómo establecer canales de diálogo. Creo que muchos países europeos, incluso Rusia y China, están muy interesados en que efectivamente el modelo de salida tenga que ver con una negociación. Y por eso cada uno de los agentes en el fondo está forzado a negociar. El punto, cuando tú llegas a una negociación, cuando llegas a la convicción de que no vas a poder eliminar al otro, mientras tú creas que puedes eliminar al otro, lamentablemente no llegas a negociaciones. A negociaciones se llega en el momento que llegas a esa convicción. ¿Cuánto se tarda en que alguien llegue a esa convicción? No lo sé. Hay veces que la oposición tiene la sensación de que sí vamos a eliminar el chavismo y bueno, se inventan aquellas historias de las invasiones americanas, marcianas o no sé de quién, o eventualmente de un supuesto golpe de Estado en donde los mismos que hoy están haciendo lo que están haciendo, no sea suerte de que se van a convertir y van a hacer lo contrario. Mire, el problema es que la realidad que tenemos no va a cambiar. Necesitamos entendernos los que estamos, nos guste o no. Y eso pasa, eso sí, porque el gobierno también entienda que los otros están, y por cierto, son mayoría, le guste o no. Y eso supone que usted tiene que entenderse con eso que usted no quiere entenderse, que es la Asamblea Nacional, que sí representa la mayoría democrática de este país. Y que eso está aprobado electoralmente. Tienes el informe de la señora Bachelet, un órgano internacional serio y consistente, que está diciendo usted tiene problemas graves, graves. Y usted tiene evidentemente a la comunidad internacional diciéndole, señor, usted tiene que llegar a un acuerdo. La sociedad venezolana está sufriendo al punto tal que los venezolanos se están yendo y están generando una situación caótica en América Latina. Entonces, estas condiciones obligan a los actores a tener que llegar a un pacto. Actores, quitando los actores del gobierno y los actores del otro lado también. También, por eso acabo de decir. ¿Cómo lo prevé? Sí, cómo no. De hecho, en este momento quien se levantó fue el gobierno, no fue la oposición. Eso ha sido alternativo, ¿ah? Claro. Pero en el fondo, yo siento que ambos actores están obligados a negociar. Negociar es llegar a una transacción. Y bueno, hay condiciones para esa transacción. Parece claro que tenemos que llegar a unas elecciones libres. Y esas elecciones libres suponen condiciones para que efectivamente se puedan considerar elecciones transparentes y libres. Y creo que eso es lo que en definitiva se está negociando. Es evidente que, bueno, si eso supone un gobierno de transición y cómo se establece, es parte de lo que tienen que llegar en el acuerdo. ¿Y qué significa gobierno de transición? Para poder establecer las condiciones básicas necesarias para que la sociedad venezolana pueda tomar una efectiva elección sobre su situación, pero en donde el pacto sea suficiente para que ninguno de los agentes en este momento actuantes tenga que poner la cabeza, porque usted no puede negociar en plan de decirle al otro, pero ¿sabe? Lo voy a matar. Sustituir a uno por otro. Es que eso no va a resultar. Ajá, eso no va a resultar.
Ah, ya. Una sociedad solamente funciona en el momento en que todos los actores políticos tienen alguna oportunidad razonable. ¿Qué lejos o tan cerca estamos de esa propuesta suya? Ay, mira, eso quisiera preguntárselo yo a los noruegos, si fuera honesto. Bueno, Pero, ok. pero en el fondo siento que tampoco tiene ¿Tú mucho confías en tiempo. Noruega? Mire, yo confío que hay una comunidad internacional que está haciendo una presión importante para que esto salga. Y esa presión es importante. Para que el Y- acuerdo se concrete. Sí, y bueno, en esa dirección creo que van varios países y están obligando tanto al gobierno como a la oposición a llegar a algo. Aquí estoy leyendo en el Universal, dice 40% de los venezolanos que abandonaron el país estarían dispuestos a regresar. ¿Tú crees? Claro, y ese es el punto. Efectivamente, usted tiene un problema en América Latina muy grueso que nos ha cerrado las puertas a todos. Usted va viendo como todos los países están pidiendo en este momento visa porque no aguantan el nivel de inmigración venezolana que no tiene razón de ser, porque este país tiene oportunidades y tiene posibilidades. Y el problema está fundamentalmente radicado en una muy mala gestión de gobierno, en una muy mala gestión del Estado y en la situación de polarización política que nos ha llevado a este desastre. ¿Te acuerdas que más de una vez yo te dije en este programa que el problema de la polarización era una de las causas radicales por las cuales íbamos a entrar en esta situación que hoy vivimos? ¿Qué aporte puede dar los jesuitas y la iglesia en general para una mejor salida en el país o para la conducción que usted aspira? Bueno, mire, yo creo que por ahora estamos poniendo los pañitos calientes que son necesarios porque hacen falta. Estamos hablando de que en las escuelas de fe y alegría se da comida a los chicos. Estamos hablando de que estamos tratando de acompañar en temas de salud a través de Cáritas. Estamos hablando de que la iglesia está comprometida en las comunidades populares y que si eso no existiera en este momento la situación sería mucho peor para mucha gente. Entonces la iglesia en ese sentido está fuertemente comprometida con la situación humanitaria que se ha creado y ojalá el Estado entendiera que es su mejor canal para resolver un problema muy sensible en historias muy concretas, en donde niños se nos mueren de hambre, en donde lamentablemente recientemente se muere un niño en Tucupita de 11 años por hambre y uno lo ve caer en la calle. Esto lo reportaron en las redes. Esas historias no pueden ocurrir. Entonces tenemos que enfrentar esa situación. Al margen de esto, junto con esto, es la solución estructural. Para mí la educación sigue siendo clave en este trabajo. ¿Cómo brindar educación de calidad? No es solamente darle un título a alguien que no signifique competencia. Lamentablemente el Estado está a veces promoviendo modelos escolares que solamente mantienen por publicidad el hecho de que los chicos están siendo promovidos de nivel sin demostrar y evidenciar competencias específicas. Eso es un fraude. Y en la universidad estamos recibiendo situaciones de fraude. ¿En qué universidades? En la Guayana. Católica, por ejemplo. Ajá. Lamentablemente vemos muchachos que no es su culpa, no tienen las competencias necesarias para estar en la universidad porque en bachillerato no les dieron la educación que se requería para poder siquiera leer un libro y poder entender lo que son ideas principales o ideas secundarias o el manejo básico de conceptos matemáticos. Nosotros tenemos que estar repitiendo conocimientos de bachillerato para poder alinear a los muchachos y poderlos sacar de la situación en la que ellos se encuentran, porque no es su culpa. Ellos son objeto de un fraude. Entonces necesitamos una educación que sea de calidad y una educación que sea inclusiva. Lamentablemente nuestras universidades públicas están destruidas y eso no nos hace ningún bien. No nos hace ningún bien como sociedad. Entonces, allí son elementos que son transformadores de la sociedad. Y el argumento es que en las otras universidades privadas hay un factor ideológico también que conduce a la orientación de los estudiantes. Mire, yo no sé de las otras universidades privadas, puedo hablar de la Universidad Católica Andrés Ajá. Bello. En ella lo que tenemos es libertad de conciencia y la gente puede expresar libremente aquello que ella piense, siempre que tenga un argumento de razón para poder decir lo que piensa. Y nosotros tenemos en nuestra universidad gente que es favorable al gobierno, no mucha, debo decir, no es fácil conseguir, pero consigues algunos que argumentan a favor de lo que ha sido la posición del gobierno y los tengo en Ciudad Guayana y les agradezco su presencia y en clase ellos expresan sus ideas igual que lo puede expresar otro profesor. La universidad tiene que ser un ámbito de crítica, tiene que ser un ámbito en donde se pueda opinar libremente siempre que se mantenga el respeto académico. Bueno, muchas gracias. No, de verdad que un placer y yo quisiera convencer a la sociedad venezolana, sí tenemos oportunidades de salida. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes, uno sabe que la situación de depresión y de tristeza nos está atenazando,
pero la fe es el camino a través del cual tú crees en las potencialidades que tú tienes porque Dios te las dio, nos las dio al país y tenemos una oportunidad de salida y sí podemos salir de este encuadre en el que estamos. ¿Tú estás satisfecho con el papel de la Iglesia Católica Apostólica y Romana? Yo estoy contentísimo del papel que la Iglesia venezolana ha jugado en esta situación. Nuestros obispos se la han jugado de frente. El último comunicado del mes de julio creo que Claro. fue suficientemente claro. ¿Y el Papa qué piensa? ¿Cómo Yo está? creo que el Papa juega el rol que a él le toca, es un rol mucho más genérico. El Vaticano nunca se mezcla en los problemas particulares de los países, pero el Vaticano tiene su lenguaje. Empieza a señalar que aquí hay problema, que estoy preocupado, y después empieza ese juego de negociaciones que hacen las nunciaturas para tratar de impulsar soluciones y caminos. Y en el Pero el mundo- modo del Vaticano es mucho más silente. En el mundo jesuita hay diferencias. En el mundo jesuítico hay diferencias y tenemos libertad de opinión. Sí, señor. Ok, pero no de castigo. En absoluto. E incluso el compañero que es favorable al chavismo es tan respetado como cualquier otro de los jesuitas y él libremente expresa sus opiniones. Bueno, gracias, sacerdote Arturo Peraza. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.